Si estás aprendiendo inglés y tienes problemas de pronunciación, muchas veces tus maestros solamente te repiten una y otra vez la misma palabra de manera correcta, esperando a que tú lo entiendas, pero tú sigues cometiendo el mismo error porque no saben señalarte qué es lo que estás haciendo mal o de qué manera puedes corregirlo. Y muchas veces no es porque el inglés sea tan complicado, simplemente es por el estrés. Si no entiendes, no te preocupes, Mr. G Explains. Pues en efecto, gente, muchas personas tienen problemas con la pronunciación en inglés, sobre todo porque existen palabras no fonéticas, es decir, que no tienen ninguna congruencia en cómo se escriben y cómo se pronuncian, y tienen fonemas que no existen en español o que se utilizan muy poco. Cuando decimos palabras como great, would, throughout, podemos estar utilizando sonidos que en español son muy poco comunes y eso nos hace difícil el poder asimilar la palabra. Sin embargo, hay muchas palabras en inglés que son cognados, es decir, palabras que son prácticamente iguales en español y en inglés y que no tienen sonidos tan complicados y aún así las personas tropiezan mucho al pronunciarlas. Hoy vamos a ver que esto no es tanto por los sonidos o porque el inglés sea muy complicado, sino porque no les explican el word stress. Y yo sé que ustedes me van a decir, pero claro que yo te ando manejando el estrés, pero aquí nos referimos no al estrés de la vida cotidiana y de la vida de adulto, sino a la sílaba tónica. Y vamos a comenzar con esta palabra, imposible. En inglés es prácticamente lo mismo, con la única diferencia que tiene doble S al escribirla, pero la pronunciación cambia y va del imposible, en donde la sílaba tónica está en la sí, a impossible. Y justamente por eso tiene doble S, porque resulta que una la pongo en el pos y la otra sigue en el civil, incluso si no se percibe. Impossible. Ahora, pueden decir, ok, ya entendí, es impossible, pero hay que entender muy bien por qué esto es importante y por qué es la clave para mejorar mi pronunciación. En español, regularmente tratamos de enviar la sílaba tónica a la última parte de la palabra. Obviamente no siempre, y sobre todo si son palabras cortas, no va a suceder. Pero con bisílabos, trisílabos, etcétera, vamos a ver que casi siempre nos orientamos hacia el final. Y esto hace que tengamos que pronunciar la última sílaba de manera clara. Imposible. Tengo que decir todas mis letras, todos mis fonemas, ble. Pero en inglés nos vamos a cargar más hacia la mitad o incluso el principio de la palabra. Impossible. Esto hace que el final sea como solamente el vuelo, como solamente lo superficial de los fonemas. Impossible. O sea, yo puedo decir esto de una manera rapidísima y muy poco clara. Impossible. Y no hay problema porque mi énfasis está en el principio. Y esta terminación, que es muy común en inglés, pero con diferentes consonantes, puede ser ble, tle, cle, ple. No se dice en el orden que diríamos en español, pero sí es similar porque es bull. O sea, voy a tratar de eliminar la E y prácticamente nada más hacer la B y la L. Pasa lo mismo con simple, table. Esto es posible porque si yo digo impossible, ya no tengo que pronunciar todas las letras ni tengo que darle tanta fuerza a la última sílaba. Estoy más cargado hacia el principio. En español sí lo tengo que hacer porque si nada más me quedara imposible. Es como que no caes, te hace falta un poquito más del vuelo. Aquí es impossible y me permite distribuirlo. Vamos a ver otro ejemplo que igual está escrito igual en inglés y en español, pero la pronunciación varía mucho, con sonidos muy tranquilos. Natural. De nuevo me cargo hacia el final de la palabra y aquí tengo natural. Y aquí la bronca es que las personas tratan de pronunciar tu iral completo, todas sus letras, todos sus fonemas. Y en inglés no hacemos eso. ¿Por qué? Porque justamente le doy énfasis al principio y al final solamente hago natural. La U prácticamente la voy a eliminar y nada más voy a hacer como si fuera la T con el ral. Tral, tral, natural. Y este va a ser earl. Justamente estoy prácticamente omitiendo la A. Y esa es la parte en la que la gente se confunde, el tratar de hacer solamente las consonantes. Pero no es tan difícil si le pongo el énfasis al principio. Natural. Natural. Este es casi como que, ¿qué dijiste? ¿Quién sabe? Es la pura puntita, lo más superficial. Y aquí no puede ser natu, porque
no caes, no tiene la misma fuerza. Lo mismo pasa con animal. 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 Esta A no la voy a hacer, nada más es como mu. Y le voy a dejar muy superficialmente la última parte de la palabra. Entonces, el problema no es la pronunciación. La pronunciación no tiene sonidos demasiado difíciles, aunque sean extraños en español. Es animal, animal. Igual con esta, decisión. Aquí tenemos un acento diacrítico. Aquí sé que tengo que poner el énfasis en la última sílaba, decisión. Y por lo mismo, sion. Se pronuncian todas sus letras. Mientras que en inglés es decision. Y este último fonema, a pesar de ser 4 letras, solamente va a ser shon. Y ni siquiera shon, shon. Muy rápido. Decision. Porque volvemos a lo mismo, al ponerle el énfasis en medio, lo último se puede hacer con el puro vuelo. Y esto es algo que pasa muchísimo y es una de las cosas que te demuestran, ¿sabes hablar inglés o nada más medio lo pronuncias? Porque en español sería, y viene del náhuatl, chocolate, chocolate. Pues aquí vamos a decir chocolate. Y aquí en mi opinión lo partiríamos incluso desde la C, pero el problema es que muchas personas dicen, no, momento, a ver, late en inglés es late, que significa tarde. Entonces, si yo tengo late en chocolate, puedo hacer chocolate. Y no se puede. Vamos en primera a ponerle el énfasis en la primera sílaba, cho. Aquí si se fijan, ¿dónde está la O? Justamente la eliminamos porque nada más voy a pronunciar chocolate. Y es como si esta A hiciera un sonido entre A y E. Chocolate. Prácticamente lo dices sin querer. Chocolate. Casi sin querer. No vas a hacer el énfasis de chocolate como si lo hicieras en español, porque aquí sí dirías, necesito pronunciar fuertes las últimas 2 sílabas, porque si no, no tiene sentido mi palabra. En inglés es chocolate. Y aquí un tip que le agradezco a mi amigo Sergio que me enseñó, es que cuando ustedes vean palabras en inglés que tienen la terminación ATE, que nosotros nos iremos con la finta de que es eight, no se van a pronunciar así si son sustantivos. Chocolate, certificate, incluso los adjetivos delicate. No vamos a hacer chocolate, certificate, delicate, vamos a hacerlo muy suave. Sin embargo, si son verbos, entonces sí nos vamos a ir con la lógica de la pronunciación, de decir dedicate, certificate, en cuanto a lo que significa dedicar, certificar. ¿Ok? Entonces, esto me ayuda a darme cuenta que muchas veces lo que me está trabando para hacer las pronunciaciones correctas no son los sonidos raros o que no existen en español, sino la sílaba tónica. Porque incluso si tengo sonidos raros, como decir boo, es más fácil si no les pongo mucho énfasis utilizando la sílaba tónica antes de lo que haría en español. Traten de verlo de esta manera y se van a dar cuenta que muchas palabras les fallan porque tratan de enfatizarlas en el lugar incorrecto. Y esto pasa no solamente con los cognados, pasa con muchas palabras y sobre todo con las terminaciones silenciosas, como por ejemplo en dance, distance, change, en donde los hispanoparlantes estamos acostumbrados a que si se escribe, se pronuncia, y si utilizamos la sílaba tónica como siempre lo hacemos en español, no cuadra el balance de la pronunciación. Sin embargo, si entendemos que al moverlo un poco más hacia el principio, me va a dar más libertad de que lo último sea más tenue y no tenga que hacer tanto énfasis, entonces es más fácil pronunciar estos fonemas más complicados. Espero que les haya servido la explicación. Recuerden, cualquier tema que se les complique o que necesiten entenderlo mejor, Mr. G Explains.